En un post del subreddit No Sleep, un usuario llamado Oppositection 9994 compartió lo siguiente. Sigo encontrando costras en mi cuerpo que no recuerdo haber tenido. Estoy agotada, pero no puedo no contárselo a nadie. Y como no voy a hablar con mis padres, tendrán que conformarse con ustedes. Empezaré por el principio, cuando me di cuenta de que algo no iba bien. Era sábado, sobre las 2 de la madrugada. No podía dormir, me paré frente al espejo del baño, tirando de la piel suelta y oscura que forma las bolsas bajo mis ojos, y fue entonces cuando vi otra costra roja color óxido en mi párpado inferior. Todo comenzó una madrugada de sábado, alrededor de las 2. Ella no podía dormir y terminó frente al espejo del baño. Al tirar de la piel bajo sus ojos, notó algo extraño. Una costra rojiza, como óxido, en su párpado inferior. O este sarpullido me está debilitando la piel hasta el punto de que se está desgarrando, o me estoy rascando hasta sangrar mientras duermo. Me miré la mano izquierda, el lugar donde empezó todo. Uno pensaría que lo compararía con dos gatos salvajes discutiendo, a juzgar por todas las pequeñas manchas rojas y costrosas y las líneas que me suben desde los nudillos hasta el hombro. Han pasado 2 semanas y el sarpullido solo ha empeorado. Lo he probado todo, loción de manzanilla, aloe vera, agua caliente, agua fría, incluso una sugerencia extraña que me dio un amigo en línea sobre las cáscaras de plátano, aunque creo que solo me estaba tomando el pelo. Fui al médico y me dijo que debía tener una reacción alérgica a algo. ¿Pero qué? No he cambiado nada. El mismo detergente de siempre, el mismo gel de ducha de siempre, incluso las mismas sábanas ásperas de siempre. Me dieron cita con un especialista, pero tardaré un mes en conseguirla. Pensó que quizá el sarpullido estaba debilitando su piel, o que se rascaba hasta sangrar mientras dormía. Miró su mano izquierda, el lugar donde todo había empezado, llena de manchas rojas, costras y líneas que subían desde los nudillos hasta el hombro. 2 semanas habían pasado y nada mejoraba. Había probado remedios caseros, lociones, incluso cáscaras de plátano, pero nada funcionaba. Los médicos insistían en que era una reacción alérgica. La llenaron de antihistamínicos, pero las costras seguían apareciendo. Su jefa casi se desmayó al verla. No podía trabajar con esa apariencia. Lo peor era la sensación de que las costras surgían de la nada, como si se movieran sin que ella lo notara. Probé con otros médicos, y a estas alturas me han metido tantas dosis de Benadryl a la fuerza que me sorprende no haber sufrido una sobredosis. Por suerte, tengo algunos días de baja y vacaciones ahorradas para esperar hasta mi cita con el dermatólogo. Mi jefa casi se desmaya al verme. No puedo servir comida con una sonrisa y con cara de leproso. Entre la picazón y la medicación, me da vueltas la cabeza. Estoy tan ida que sigo recordando costras que no están, o voy a rascarme un poco y me encuentro una costra enorme que juro que no estaba hace una hora, como si se movieran sin que yo las viera. Me apoyé en el lavabo del baño, bajándome el párpado para ver mejor la costra. Era una cosa fea, pequeña, pero con aspecto retorcido, de un rojo parduzco, como una herida vieja y húmeda. Incluso asomaba un pelo, lo cual era extraño, porque, que yo supiera, en los párpados no crece pelo. Una noche, frente al espejo, observó la costra del párpado. Era pequeña, retorcida, de un rojo parduzco, y de ella asomaba lo que parecía un pelo. No pudo resistir la tentación. Tomó unas pinzas y tiró. El dolor fue inmediato, la sangre brotó. Y entonces lo vio. Debió de haberse quedado atascada durante la cicatrización. Una pestaña suelta, quizá. Aún así, me molestaba. Ya era bastante malo que pareciera una quemadura, ahora esta cosa simplemente estaba ahí, se burlaba de mí. Sé que no se deben arrancar las costras, pero no pude evitarlo. Deslicé el dedo hacia arriba y froté la pequeña línea negra, y ahí. Dios mío, vale. Ni un pelo. Estaba rígido, y lo que fuera se sentía profundamente adherido. Al pincharlo, toda la costra se movió. Esto iba a doler, sabía que no debía pinchar. Pero solo mirar esa línea negra era insoportable, solo tenía que tener cuidado. Lento y delicado. Después de todo, un objeto extraño en una herida en proceso de curación no podía ser bueno, ¿verdad? Agarré unas pinzas, alcohol isopropílico y una venda para contener la inevitable sangre. Lentamente, extendí las pinzas e intenté agarrar la punta de la línea negra, pero se me escapaba, como si tuviera vida propia. Finalmente, al cuarto intento, se me agotó la paciencia.
La agarré por la base, la apreté y tiré, se desprendió junto con la costra y un hilillo de sangre. Dejé caer las pinzas y me acaricié el punto sangrante bajo el ojo, maldiciéndome, me eché alcohol en la herida, siseando por la quemadura, y luego le puse una venda. Cuando volví al lavabo para coger las pinzas, me quedé paralizada, mi costra se retorcía, me quedé mirando horrorizada al darme cuenta de que la línea negra no era un pelo, era una pierna, una de tantas. Me quedé allí, observando cómo las patitas pateaban mientras la costra, que ahora me daba cuenta de que no era una costra, sino un escarabajo grotesco pegado a mi piel, se agitaba, intentando enderezarse, quizás fuera la medicina. No tenía la cabeza bien. Tenía que ser algún bicho que no había visto. Le di la vuelta con las pinzas, su parte inferior, no, lo que formaba su espalda, era un caparazón marrón rojizo oxidado que parecía exactamente una costra. En cuanto aterrizó sobre sus patas, salió disparado, arrastrándose inútilmente contra el fregadero de cerámica. Abrí el grifo y lo lavé por el desagüe. La costra se retorcía. La línea negra no era un pelo. Era una pierna. Una de tantas. Aquello no era una herida, sino un insecto grotesco pegado a su piel, con un caparazón marrón rojizo que imitaba a la perfección una costra. Lo lanzó al desagüe, temblando. Me quedé allí temblando, con la piel erizada. Había confundido una chinche gigante con una costra en el ojo, y se me había pegado tan fuerte que ni siquiera se había movido al despertar. Eso es lo que hacen las chinches, ¿verdad? Se supone que son escurridizas, quizás eso explicaba el sarpullido. Darme cuenta me revolvió el estómago, tenía que revisar mi cama. El horror la llevó a revisar su cama. Al levantar las sábanas, encontró otro insecto, más grande, con bordes blancos en su caparazón. Igual que una costra. Fue entonces cuando comprendió. Las marcas en sus brazos, las supuestas costras, No eran heridas. Eran insectos. Caminé del baño a mi colchón barato, rascándome el brazo al pasar. Le di la vuelta. Nada. Quité las sábanas, las fundas de las almohadas. Ni una sola tapa. Ni una mancha, tenían que venir de algún sitio. Me puse a gatas y revisé el marco de madera. Fue entonces cuando lo vi, otro bicho rojo, tumbado de espaldas junto a una mota de polvo. Lo recogí con mi zapatilla para verlo más de cerca, era más grande que el primero. Su caparazón era abultado, con bordes blancos, el mismo marrón rojizo oxidado, parecía exactamente una costra, no era camuflaje. No se parecía, exacto, no. Dios mío, no, por fin lo pensé, me miré los brazos. Tenía costras, bajo los brazos. En las manos. En los codos, marrón rojizo oxidado, y en uno o dos, finas líneas negras, moviéndose, me rasqué, no pude evitarlo. Se rascó desesperada. Algunos se desprendieron y cayeron al suelo, agitándose. Otros intentaron trepar por sus piernas. El pánico la hizo arrancar manchas de su piel, mientras más criaturas salían y corrían por el piso. La sensación, la visión, saber que estaban por todo mi cuerpo. Me arañé el brazo con las uñas y sentí que algo se desprendía. Uno cayó de espaldas, agitándose. Otro desapareció en una grieta, seguí rascándome. El dolor me quemaba, pero ver a un tercero apenas agarrado me enloqueció. Costras y sangre cayeron al suelo, algunos salieron corriendo al tocar el suelo. Otros corrieron hacia mis pies, intentando trepar por mis piernas. Di patadas y me sacudí, medio histérica. Cuando uno se metió en mi camisa, me arranqué la mancha, no sabía dónde estaba. Sentía como si cada costra se moviera, me di palmadas y me froté la piel hasta que volví al baño a trompicones, desesperada por el espejo. Agarré el alcohol, le quité la tapa y me lo tiré en el estómago, la quemadura fue inmediata. Las heridas burbujearon. Dos de las cosas se soltaron, retorciéndose en el azulejo. Después de eso, todo se volvió borroso. El operador del 911 debió pensar que estaba loco. ¿Quién me creería? En un intento desesperado, se bañó en alcohol. El ardor fue insoportable, pero logró desprender a varios. Llamó al 911, aunque sabía que sus palabras sonarían como delirios. Cuando la policía llegó, declararon su apartamento peligroso. La trasladaron a un centro médico, donde la lavaron con químicos y la mantuvieron bajo observación. Pero cuando llegó la policía y me vio, inmediatamente declararon mi apartamento como peligroso. No sé qué les pasó a mis vecinos.
No sé si evacuaron el edificio, me llevaron a una especie de centro médico. Me lavaron con productos químicos. Me mantuvieron en observación, me quitaron el teléfono y el cargador al salir. Gracias a Dios, escuché a un miembro del personal mencionar Dermestus claviformis mientras tomaban notas. Escuchó a alguien mencionar un nombre científico. Dermestus scabiformis. Al parecer, no era la primera vez que veían un caso así. Así que supongo que esta no es su primera vez. Han pasado 2 días y creo que me estoy recuperando bien. Las heridas han vuelto a formar costras. Siguen diciéndome que no me rasque, pero... ¿tú no lo harías? Soy un doctor que puede salvar cualquier vida, pero a un precio muy alto. Cometí un error terrible. Este es mi testimonio final. Estoy siendo juzgado por negligencia médica, por romper mi juramento hipocrático y por engaño del más alto grado. No me juzgan en ningún tribunal terrenal, sino en uno que yo mismo he creado. Soy tanto el demandante como el fiscal. Soy mi propio juez, jurado y verdugo. Ya sé cuál será mi sentencia. Pero antes de llevarla a cabo, debo testificar contra mí mismo. Era médico. Antes de hoy, trabajaba en el Hospital Quinto, en C. Era jefe de oncología pediátrica. El principio de mi fin ocurrió hace casi 10 años, en una fría noche de noviembre. Acababa de ser nombrado para mi puesto de oncólogo y había sufrido mi primera gran tragedia. Un bebé de 6 meses falleció bajo mi cuidado. Leucemia. En mi campo, la muerte de un paciente es común. Sin embargo, en ese momento, aún no era común para mí. Este fue el primer niño que dejó de respirar bajo mi supervisión. ¿Sabes lo que es eso? Ver a un niño sufrir porque su propio cuerpo se ha vuelto traidor. Escuchar su respiración fatigada y dolorosa. Oler el hedor de la descomposición en un ser vivo mientras lucha contra fuerzas que han convertido la médula sana en veneno y han llenado su sangre con descendientes mutantes de una creación insidiosa. Y tú, observándolo todo, lleno de conocimiento y aprendizaje que nos sacó como especie de la faz del planeta y nos llevó a las estrellas, impotente para detener la marcha natural del cuerpo mientras se precipita en la tierra perturbada de una tumba abierta. No soy un hombre de religión, pero he visto al diablo en la cara del carcinoma. Me tomé muy mal la pérdida de este niño. Tenía la piel fina, sin ninguna de las protecciones psicológicas que mis colegas habían acumulado a lo largo de los años. Mirando el cuerpo pálido e inmóvil de mi paciente, recordé a mi propio hijo, que solo tenía 1 año en ese momento. Mi corazón filtró su dolor a cada extremidad. La lógica decía que había hecho todo lo que podía, pero esto era una mentira revestida de sentimentalismo. ¿Cómo podía ejercer la medicina si tenía que admitir ante la muerte que mi habilidad era inútil? Salí del hospital mientras los padres del bebé aún lloraban alrededor del cuerpo. Caminé por las calles, tratando de perderme en los fondos interminables de concreto y ladrillo que constituían mi ciudad. Pronto, estaba empapado por la lluvia helada. Mi psique goteaba en grumos a través de mis dedos aferrados. Incluso en mi estado alterado, sabía que había ido demasiado lejos en la desesperación. Pensé que nunca volvería de ella. Pero en un momento de inesperada claridad, volví en mí. Me sequé las mejillas con agua y sal. Comprendí mi entorno. Edificios desconocidos se alzaban a ambos lados, tragándome en sus sombras profundas y angulares. Ya no podía ver la calle. Supuse que estaba en un callejón entre callejones, un lugar extraño a mis lugares habituales y muy transitados. Aquí era tranquilo, silencioso. A medida que los segundos se acumulaban, me di cuenta de que no recordaba cómo había llegado allí. Vi una figura al final de un pasaje estrecho. Era un hombre, y era insignificante en todos los aspectos. Su forma se mezclaba con el edificio contra el que se apoyaba, y parecía solo una mancha contra el ladrillo. Su ropa era andrajosa, su rostro ni hermoso ni excesivamente feo. Mientras intentaba ubicar sus rasgos, se difuminaron, derritiéndose como si un velo líquido se estuviera vertiendo sobre mis ojos. No quería acercarme a él. Si no hubiera estado en tal estado de angustia, me habría ido en el momento en que lo vi, sin mirar ni un segundo. Pero me permití la indulgencia de otra mirada. Y fue al girar la cabeza que mi condena quedó sellada. El hombre me miró con pupilas cobrizas.
Reflejaban la escasa luz como los ojos de un perro en la oscuridad. Algo dentro de esos bordes atravesó mi camisa y mi piel. Era como si mi exterior fuera despojado y la esencia más oscura de mi ser quedara al descubierto como un libro. De alguna manera, supe que leía mi vergüenza con simpatía. Me moví en su dirección con pasos lentos. Una vez que estuve lo suficientemente cerca como para olerlo, para escuchar su respiración por encima del golpeteo de la lluvia, hablé. ¿Quién eres? El hombre no respondió. Metió la mano en el bolsillo y sacó un vial. Dentro había una sustancia transparente, ligeramente viscosa como el aceite. Abrió la tapa y apoyó su dedo sobre su boca. Produjo un alfiler en la otra mano y se pinchó la yema del dedo índice. Una gota de sangre se derramó por el borde de su huella digital y entró en el vial, nublando el líquido en patrones retorcidos e insinuantes. El hombre agitó la mezcla y se coaguló hasta adquirir la consistencia del pus. Me lo extendió. Se aclaró la garganta, lenguas ásperas de flema fueron expulsadas por las convulsiones internas de su paladar blando. Parecía que su garganta estaba más acostumbrada al humo y al smog que a las palabras. Pero después de la cacofonía, las palabras sí llegaron, unge y vivirán. Lo miré fijamente. Había descartado a Dios como superstición hace años. Los milagros, en el mejor de los casos, eran principios desconocidos del mundo natural que aún se escondían tras el telón de la ignorancia. No era un hombre creyente, pero en ese callejón me permití esa debilidad. Entretener los delirios de un vagabundo mojado que olía a perro parecía inofensivo en comparación con la locura que esperaba al borde de mi subconsciente. Con la mente vacía y los dedos entumecidos, extendí la mano para tomar el vial. Pero antes de que mis dedos pudieran rozar la superficie de cristal, me detuve. ¿Cómo? ¿Cómo funciona? El hombre tosió de nuevo, un ruido de salpicaduras como un coche moribundo. Se paga un precio. ¿Un precio? ¿Qué? Se encontró con mi mirada con su mirada cobriza. Uno apropiado. Mis ojos volvieron al vial. Años después de ese momento, acostado solo en la penumbra de un dormitorio oscuro, me mentiría a mí mismo y diría que no sabía lo que quería decir. Que no podría haberlo sabido. Pero lo hice. Lo sabía entonces, y lo sé ahora, que solo hay una cosa digna del regalo invaluable de la vida. La lluvia golpeaba el suelo a nuestro alrededor como 1000 látigos. Recordé la línea plana del bebé que había muerto solo unas horas antes. El gemido sostenido de la máquina reverberaba en mi cráneo como una oración recitada. Después de un momento, tomé el vial, sosteniéndolo flojamente en mis dedos. La voz del hombre se suavizó. No se lo digas a nadie, o la deuda recaerá sobre ti. No todos entienden el precio de los milagros. Sin mirar atrás, el hombre se dio la vuelta. Caminó por el callejón y luego desapareció a la vuelta de la esquina. Me quedé quieto. La lluvia enfrió mi piel febril. Me pasé la mano por la cara. Algo cambió, y en otro momento, estaba en una calle familiar, caminando de regreso al hospital. Pensé que había sido objeto de una alucinación, una manifestación física de mi manía. Pero sentí el cristal inmaculado del vial en mi bolsillo, y mi corazón se desgarró con una extraña oposición de temor y anhelo. Pasaron semanas antes de que usara mi nuevo don. Todo comenzó con la muerte de un bebé bajo su cuidado. Era oncólogo pediátrico y aquella primera pérdida lo destrozó. En medio de la desesperación, se encontró con un hombre en un callejón. El desconocido le entregó un vial con un líquido extraño y le advirtió. Urge y vivirán. Pero se paga un precio. Había otra niña, esta de 4 años. El cáncer se le había metido en los huesos. Por la noche despertaba a toda la sala con sus gritos de dolor. La sometimos a cirugía, quimioterapia, radiación. Llenamos su cuerpo de veneno hasta que se presionó contra el umbral de la muerte. Aún así, los tumores se levantaron de nuevo uno tras otro como parodias depravadas de Cristo. Se acercaba el final. Era hora de decirle a la familia que se despidiera. Pero antes de hacerlo, en la última noche de su tratamiento, fui a verla. Estaba allí asegurándome de que había recibido su dosis regular de morfina. Vi su rostro pequeño y demacrado. Su cabeza calva estaba salpicada de sudor como rocío. Su cuerpo, tembloroso, cubierto sobre la colcha, era el dolor encarnado. Recordé el vial. Ojalá pudiera confesar que luché para convencerme a mí mismo.
que tuve que repasar alguna lista de compras ética antes de sacar el vial de mi bolsillo. Pero no hubo lucha moral. Su rostro, su forma pálida, magullada y hambrienta, con las clavículas que sobresalían de su piel como hojas de hacha. Tal imagen era un contraargumento que lo consumía todo. Tomé el vial y lo destapé. La habitación se llenó de un olor empalagoso, como bayas podridas en leche. Derramé una gota de su sustancia sobre su frente. El líquido se hundió en su piel como ondas. Su rostro se relajó. Por primera vez en 2 años, durmió sin la ayuda de opiáceos. Al día siguiente, se despertó con los ojos brillantes y saludó a sus padres saltando de la cama y corriendo a abrazarlos. Lloraron ante el milagro, confundidos, aterrorizados, pero en general agradecidos. Celebraron. Mientras observaba la escena de alegría, contemplé otras cosas. Reflexioné sobre cómo en otra habitación del hospital esa noche, un anciano había muerto repentinamente de insuficiencia cardíaca. Semanas después, una niña de 4 años agonizaba en su sala. El médico usó el vial sobre su frente y ella despertó sana al día siguiente. Pero, al mismo tiempo, un anciano murió repentinamente en otra habitación. Comprendió entonces que cada vida salvada exigía otra como pago. Leí el informe yo mismo. No tenía antecedentes familiares de problemas cardíacos, ni problemas anteriores en su historial. Había sido ingresado por olvidarse de tomar su medicación para la diabetes y tener un nivel de azúcar en sangre superior a la media. Lo estaban manteniendo durante la noche estrictamente como precaución, nada más. Tenía 60 años, rozando los 70. Tenía una esposa y 5 hijos. En el mismo minuto, quizás en el mismo segundo en que había vertido el vial sobre la niña, su corazón había dejado de latir. ¿Qué habrías hecho? ¿Cómo se suponía que iba a reconciliar la imagen de la niña pequeña, sana y salva, con la imagen de un círculo de hermanos llorando a su padre mientras su ataúd era bajado a la tierra? Asistí al funeral a distancia. Me dije a mí mismo que era una penitencia. Pero ahora me preocupa que fuera una garantía. Dejé esa sombría reunión con resolución, no con arrepentimiento. Me dije a mí mismo que el anciano probablemente habría vivido solo otra década. 10 años viejos, intercambiados por toda una vida de salud. Esto era justo. Lentamente, me encontré haciendo más visitas nocturnas a los niños enfermos de nuestra unidad. Fui a los que estaban cerca de la muerte, a los que no habían respondido al tratamiento, a los que hacían muecas en sueños con el dolor de los crecimientos que consumían sus entrañas y empujaban contra sus órganos internos. Sus recuperaciones fueron explicadas por el hospital como cambios inesperados, atribuidos a algún efecto latente de un nuevo tratamiento experimental, o algo igualmente esotérico. Es extraño cómo los humanos explicamos los milagros, como si la idea de la intervención cósmica fuera de alguna manera más aterradora. Me avergüenza decir que coseché los beneficios de mis curaciones. Acepté una promoción tras otra, diciéndome a mí mismo que era por el bien común. Donaría mi salario extra en secreto a causas benéficas, pero era un gesto vacío. Debería haberme detenido, haberme negado. Pero no pasó mucho tiempo hasta que toda la unidad estuvo bajo mi jurisdicción. Y a medida que aumentaba el número de mis pacientes, también lo hacían los cuerpos a mi paso. Al principio, llevaba un registro de los nombres de mis víctimas. Recordaba sus rostros, sus historias. A medida que la lista aumentaba, el peso se hizo demasiado. Les hice la vista gorda. Dejé que sus identidades se escaparan de mis pensamientos. La mayoría de los asesinos en serie guardan trofeos. Mis únicos recuerdos eran espacios vacíos en mi memoria, deliberadamente mantenidos vacíos. Las muertes inexplicables se acumularon en el hospital. Nunca lo suficiente como para provocar una investigación, pero sí lo suficiente como para inspirar superstición. Vi a las enfermeras empezar a usar cuentas de oración y a los médicos rechazar a los pacientes no esenciales basándose en nada más que un mal presentimiento. No podía verlo, la carnicería que causé. Todo lo que podía ver eran los rostros de los niños que ahora vivían y respiraban libres de enfermedades y torturas. Cuando no podía dormir por la culpa, eran sus rostros los que me permitían descansar. Sí, los niños vivieron. Pero yo seguía siendo un asesino. Aún así, continuó.
Noche tras noche, curaba a niños desahuciados, mientras muertes inexplicables se acumulaban en el hospital. Su prestigio creció, recibió ascensos y su familia prosperó. Pero la culpa lo acompañaba. Los niños vivían, pero él se sabía un asesino. Es extraño cómo la vida sigue adelante, incluso en presencia del mal. A la sombra del hospital, mi familia creció. Vi a mi hijo madurar, y mi esposa y yo dimos la bienvenida a otro niño al mundo. Amaba a mis hijos por igual, pero la complicada realidad es que incluso los mejores padres tienen favoritos. Mi hijo mayor era mío. Compartía mi intelecto, mi interés por la medicina. Al principio se manifestó en una simple curiosidad por mi estetoscopio. Se convirtió en que él leía libros de texto médicos en el momento en que podía pronunciar palabras. Todo era ininteligible para él, estoy seguro de que solo los miraba por las fotos, pero nada me daba más orgullo que verlo pasar las páginas delgadas, con una mirada de concentración en su joven rostro, aún surcado de grasa de bebé. Tenía 10 años cuando se desplomó por primera vez. Fue mi otro hijo quien lo encontró. Solo tenía 4 años. Vino a mí, con la cara roja por el esfuerzo y las lágrimas ya empapando su camisa en la garganta. Era el más callado de los dos, pero aún recuerdo sus lamentos mientras me suplicaba que bajara las escaleras. Se cayó. Se cayó. Se aferró a mi pierna, las reverberaciones de su miedo sonoro resonando en mis huesos. Lo empujé y corrí escaleras abajo. Mis pies tropezaron y casi me rompo el cuello en una caída. Me enderecé y fui en busca de mi hijo. Lo encontré en el suelo de la sala de estar. Estaba boca abajo en la alfombra, con los brazos torcidos. No se movía. Corrí hacia él y le comprobé el pulso. Estaba allí, débilmente, pero no se despertaba. La sangre goteaba de su nariz, aplastada por su caída. Busqué a tientas mi teléfono y llamé a una ambulancia. En el fondo, su hermano seguía aullando, suplicándole que abriera los ojos, que estuviera bien. Los médicos no sabían qué lo causó. Después de que llegamos al hospital, y después de que se realizaron todas las pruebas, todo lo que pudieron hacer mis colegas fue encogerse de hombros. Lograron despertar a mi hijo de su inconsciencia, pero estaba letárgico y débil. Después de un mes de observación y experimentación, todo lo que pudieron decirnos fue que su sangre estaba fallando. Las células rojas se estaban desgarrando, impidiendo que el oxígeno llegara a su cerebro. No sabían qué hacer. Fuimos de hospital en hospital. Probamos todos los tratamientos experimentales conocidos por el hombre. Su hermano menor donó sangre, plasma e incluso médula ósea una vez que descubrimos que era una buena coincidencia genética. Su generosidad fue en vano. Todo lo fue. Nada funcionó. Mi hijo se estaba muriendo y no podía hacer nada al respecto. Y fue en esa desesperanza que volví a pensar en el vial. Había rechazado el pensamiento antes. No corrompería a mi familia con su uso. Pero ese pequeño vial se hizo más pesado con el paso de los días en mi bolsillo. Me aferré a la esperanza en el sistema médico, aferrándome a ella con tanta fuerza hasta que sentí que mis uñas se desprendían rápidamente. Cada vez que mi mano rozaba la superficie de cristal del recipiente en mi bolsillo, sentía la noción de algún gran mal que pendía sobre mi cabeza, suspendido por un solo hilo. No jugaría con la idea de cortar ese hilo. Vería a mi hijo curado, pero no recurriría al asesinato para hacerlo. Pero después de que un médico, el último que veríamos, nos indicara que lleváramos a nuestro hijo a casa, dándonos nada más que una receta para un frasco de morfina líquida, mis convicciones se hicieron añicos. ¿Ves? Estaban dejando morir a mi hijo. ¿Ves que no tenía otra opción? ¿Entiendes? Esa noche, me metí a hurtadillas en su habitación mientras dormía. En la oscuridad, escuché forcejeos. Su hermano, que dormía encima de él en la litera que mi esposa y yo habíamos construido años antes, había experimentado terrores nocturnos desde que vio a su hermano desplomarse. Escuché sus gemidos, y se enquistaron en mis oídos. Si tenía alguna pregunta sobre lo que estaba a punto de hacer, se borraron en un instante. Los sonidos que salían de mi niño pequeño hacían eco de mi dolor. Todo necesitaba terminar. Me paré sobre mi hijo mayor dormido, con el rostro contorsionado por un dolor a medias real. Habían pasado horas desde su última cucharada de droga.
Saqué el vial de mi bolsillo. De alguna manera, después de todo mi uso, quedaba una pequeña porción. Lo destapé, luego lo sostuve sobre su cabeza. Dejé que cayera una gota. El líquido descendió y salpicó su frente. Luego se fue. Mi hijo pasó del dolor a la paz en un instante. Su rostro se relajó, sus hombros se aflojaron. Por primera vez en un año, lo vi pasar a un sueño tranquilo, respirando profundamente. Me senté en la silla de su escritorio. Lo observé descansar durante mucho tiempo. Por un pequeño momento, me sentí aliviado. Pero en los sonidos de la respiración tranquila de mi hijo mayor, escuché algo más. Silencio. Mi hijo menor ya no forcejeaba en su litera. La tragedia alcanzó su hogar cuando su hijo mayor enfermó gravemente. Ningún tratamiento funcionaba. Desesperado, rompió su promesa y usó el vial sobre él. El niño se recuperó, pero en ese mismo instante, Su hijo menor murió de un aneurisma cerebral. Me puse de pie y fui hacia él. Estaba tan quieto. Lo toqué y estaba frío. Alcancé su cuello, agarrando su pulso. Presioné profundamente en la carne blanda, pero no había latidos debajo de mis dedos. No puedo recordar las horas que siguieron. Para esos, debo confiar en el relato de otros. Mi hijo me dijo que se despertó con mis gritos, el sonido a medio camino entre el vacío de la muerte y el infierno de la agonía. Pensó que me estaba muriendo. Mi esposa había estado lidiando con las facturas médicas en la cocina. Ella también escuchó mi dolor. Me dijo que corrió a la habitación de nuestros hijos y me vio acunando el cuerpo sin vida de nuestro hijo menor, suplicándole que se despertara. Llegaron los paramédicos y lo declararon muerto en el lugar de los hechos. La autopsia reveló que se trataba de un aneurisma cerebral extraño. El funeral llegó y se fue. Fue solo en la recepción, cuando estaba estrechando manos flácidas y escuchando condolencias susurradas, que mi mente comenzó a señalar con el dedo de la culpa. La investigación fue corta, con un solo sospechoso real. La plena implicación de mis acciones estaba sobre mí, y no quería nada más que escuchar una declaración de castigo. Y como ningún tribunal terrenal me dará mis justos derechos, he asumido este deber. He destruido el vial. Esperaba que algo tan poderoso ofreciera más pelea. En cambio, todo lo que se necesitó fue un martillo. Vertí el líquido y el vidrio en un fuego de basura en un callejón. Quizás era el mismo callejón donde conocí al hombre, aunque no puedo decirlo con seguridad. Al verlo arder, temía que presionara mi mano contra mi bolsillo y sintiera su forma oblonga, entera una vez más. Pero la tela permaneció lisa y el espacio vacío. Estaré muerto pronto. Los médicos reclamarán una trombosis o embolia inesperada. Un pequeño tic muscular o una fuga de sangre que detendrá mi corazón latiendo. Pero, en verdad, es mi honestidad la que me habrá matado. El hombre del callejón me advirtió que si confesaba, pagaría el mismo precio que mis víctimas. Estaba diciendo la verdad sobre el vial. Solo puedo esperar que también fuera honesto sobre esto. Gracias, querido lector, por tu ayuda. En tu curiosidad, has visto que se ha hecho justicia. Al recibir mi confesión, has permitido que caiga el hacha. No dejes que pese sobre tu alma. Soy culpable. Le has hecho un servicio al mundo. A mi hijo, si encuentras esto, lo siento. Lamento lo que te he hecho partícipe. Esto no es tu culpa. Mi alma está manchada, intercambiando la vida de tu hermano por la tuya. Pero tu alma está entera. Recuerda esto, te lo ruego. Por favor, no me sigas a donde voy. No sé qué me espera, pero sé que no habrá perdón. No lo busco. Pagaré mi deuda. Y eso será suficiente.